Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas electorales que estamos realizando aquí en Interamérica Televisión con motivo de las elecciones generales que se van a celebrar el próximo domingo, día 28 de abril. En la jornada de hoy, miércoles, ya casi en la recta final de estas entrevistas electorales, le toca el turno a Ciudadanos y se cuenta con nosotros el candidato al Congreso de los Diputados, Vicente García Egea. Don Vicente, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido Rafael, a Interamérica. muchas gracias. Bienvenido a Interamérica Televisión. Para nosotros es un placer tenerte con nosotros en esta entrevista. Igualmente. Lo que he estado preguntando a los anteriores candidatos en esta semana que ha habido por el tema de los debates que hemos tenido, debates electorales, dos hemos tenido, uno aquí en esta propia casa, en la que tuviste la oportunidad de intervenir. Pero primero haciendo la valoración de los dos debates que se han suscitado en Nacional, el tema nacional, en Televisión Española y en A3 Media ayer. ¿Qué valoración hacéis de la situación del cómo se encontraba vuestro candidato, Albert Rivera? Bueno, pues yo creo que Albert Rivera mostró en los dos debates, tanto en el de la primera cadena como anoche en Antena 3, en A3 Media, mostró que está en forma, que tiene, en fin, tiene una preparación del programa, una cantidad de propuestas de programa impresionante. Yo creo que Albert Rivera ahora mismo está en su mejor momento como candidato. Puso de manifiesto el nerviosismo que mostró el presidente Sánchez, ¿no?, ante una serie de temas que estuvo sacando Albert Rivera. Mostró ese nerviosismo. Tampoco vimos a Pablo Casado que sostuviera el debate con el presidente, ¿no? En cambio, nuestro candidato, nuestro líder, Albert Rivera, creo que demostró que es el presidente de gobierno que merece este país, ¿no? A día de hoy, con la situación, ¿cuál es el sentir de la ciudadanía? Porque estáis muy pegados en este momento a la ciudadanía, estáis en la calle, continuamente actos. La primera semana no tanto, por la Semana Santa, que era la Semana Santa, pero ¿cómo ha sido este contacto con los almerienses? ¿Qué estáis sacando de lo que están comentando? Sí, pues efectivamente ha sido una campaña típica por el hecho de la Semana Santa, evidentemente. Lógico. La Semana Santa, pues lógicamente nos abstuvimos de hacer actos de campaña, estuvimos presentes, bueno, cada uno en los actos profesionales de su localidad. Yo por ejemplo, los de Belerrubio, ¿no?, que es mi pueblo, y que son unas procesiones bastante importantes, ¿no?, junto con las de Almería, Huercalovera, Cuevas y Belerrubio, quizás sean las cuatro grandes actos profesionales de la provincia, ¿no? Efectivamente, estamos en contacto esta semana, sobre todo, ¿no? Estamos muy en contacto con la gente, siempre estamos en contacto, pero ahora de forma más intensa. Y yo estoy percibiendo que la gente es muy receptiva a nuestro proyecto, ¿no? Es verdad que tenemos un programa electoral amplísimo, con un montón de medidas que ahora hablaremos seguramente. Y la gente, yo creo que va comprendiendo, que va viendo las propuestas que estamos haciendo y noto una afinidad y una recepción cada vez mayores, ¿no?, por nuestro proyecto, ¿no? No obstante, ¿qué le dicen sus datos? Los datos que me imagino que tendrá Ciudadanos encima de la mesa para las próximas elecciones, porque si hablamos de encuestas, ahora también hablamos de la encuesta según la de Tezano, la que ponemos del CIS, o ponemos otra encuesta. Pero vuestros datos, ¿qué datos os arrojan? No, los datos de Ciudadanos son muy positivos. Nosotros siempre, en contraposición a las encuestas, siempre hemos tenido unos datos que mejoraban las encuestas y, desde luego, el resultado electoral siempre ha superado nuestros datos y el de las encuestas, ¿no?, en todos los procesos electorales en los que hemos participado, ¿no? Pero los datos son muy positivos tanto a nivel nacional como a nivel andaluz como a nivel provincial. Se sabe que las encuestas son fotografías del momento y que, bueno, algunas pueden marcar tendencia incluso, pero ¿las creéis? ¿Os creéis los datos que están saliendo encima de la mesa en la que dice que el Partido Socialista, otra vez Pedro Sánchez, puede ser gobierno? Lógicamente, por un lado, cogiendo a todos los independentistas, Batasuna, etcétera, etcétera, y por otro lado, con la posibilidad de que con Ciudadanos podría conformar un gobierno, algo que ayer el mismo propio presidente en el debate decía que nada de nada. Efectivamente, bueno, nosotros hemos sido claros en ese aspecto, ¿no? Nuestro presidente, Albert Rivera, ha dejado claro que con Sánchez no va a haber gobierno. Sánchez ha traicionado a la nación española con una serie de pactos con los nacionalistas que nos hacen imposible llegar a un pacto con él para realizar un gobierno. Entonces, de hecho, Albert Rivera le propuso, y lo ha dicho en reiteradas ocasiones, al señor Pablo Casado, pues conformar un gobierno de coalición para, en definitiva, expulsar a Sánchez de la Moncloa, ¿no? Entonces, bueno, en ese aspecto estamos trabajando en ese aspecto, y yo creo que las propuestas de Ciudadanos, y como se demostró en los debates, están calando cada vez más en la sociedad en esa dirección, ¿no? Las encuestas del CIS, bueno, si las ponemos encima de la mesa, 0-1 en la provincia de Almería, si nos venimos a la provincia de Almería, incluso ya
La última vez era rozando el segundo, pero aquí el CID directamente de 0-1. ¿Eso es para creérselo? Yo pienso que no es muy creíble la Después de lo que aconteció con las andaluzas, que Sí, la que daba sí. al Partido Socialista que iba a ser el ganador absoluto de las elecciones, y finalmente fíjese quién está gobernando. Efectivamente, por eso te iba a decir, ¿no? Las encuestas del CIE ya vimos, en las andaluzas, como tú acabas de decir, el resultado que hubo después de estas encuestas que le daban, bueno, que parecía que iba a tener una mayoría absoluta sin necesidad ni siquiera de llamar a Podemos ni a nadie, ¿no? Finalmente no sucedió así, logramos, después de 37 años, expulsar del gobierno al Partido Socialista en la Junta de Andalucía, cosa que creo que está produciendo en la vida de los andaluces una mejora indudable. Lo vimos hace poco, por ejemplo, con lo de las listas de espera ocultas, ¿no? En sanidad, algo increíble, ¿no? Que estén escondidas esas 500.000 personas escondidas, ¿no? En una lista de espera, algo que, bueno, a todas luces increíble, ¿no? Aparte de otras cuestiones, como por ejemplo la ayuda a la dependencia guardada en cajones, sin tramitar, sin ninguna justificación, además, para no tramitarlas, ¿no? En definitiva, la encuesta del CIE no nos la creemos, evidentemente, nunca ha resultado ser fiable, digo por los antecedentes previos, ¿no? Que hemos tenido, y creo que en esta ocasión pues van a ser igual de fiables que en las elecciones andaluzas, en definitiva. Centrándonos ya en la campaña, ¿qué mensaje en estos momentos se le puede dar a la ciudadanía, el más creíble? ¿Con qué os presentáis? ¿Con qué aval ponéis encima de la mesa? Bueno, nosotros, en definitiva, lo que presentamos, tenemos grandes propuestas para la ciudadanía de distinta índole, como es natural, pero quizás las bases de nuestro programa, los ejes, los que giran nuestro programa, nosotros somos un partido liberal que defendemos la libertad individual, ¿no? Siempre que no traspase o que no llegue a coartar la libertad del otro, ¿no? Pero los grandes ejes en los que gira nuestro programa son los de unión, regeneración y modernización. Los de unión no solamente en el ámbito de la unión territorial, que también, por supuesto, ¿no? Porque estamos viendo los problemas que estamos teniendo en Cataluña con los independentistas, pero también unión en derechos y oportunidades para las personas, para los ciudadanos. Esto se está produciendo de forma contraria, como debería ser, porque evidentemente si vemos, por ejemplo, ejemplos del País Vasco, que ha tenido una sobrefinanciación con el tema del famoso cupo vasco, no por el hecho del cupo, que está reconocido en la Constitución y por supuesto no hay nada que decir, pero la valoración a la que se le llamó cuponazo, ¿no? Una sobrefinanciación de 5.000 millones de euros que van en detrimento, evidentemente, de otras comunidades, de otras regiones. Por ejemplo, nosotros nos damos, hay un dato ahí que para mí es muy significativo, ¿no? De esa sobrefinanciación y el déficit financiero que tenemos nosotros en Andalucía. En materia sanitaria, en la financiación para el País Vasco, por ejemplo, son 1.800 euros por persona año y en Andalucía son 1.200 euros por persona año. ¿Qué tienen los bajos que no tengamos los andaluces? Efectivamente, entonces me refiero, tiene que haber una igualdad, tiene que haber una... Y por supuesto yo en el País Vasco soy un enamorado de la gestión sanitaria que llevan, porque es un servicio sanitario muy adelantado a imitar en muchas cuestiones, pero no tiene nada que ver con los vascos. Es la desigualdad que se produce por favorecer a ciertas regiones para tener a favor los votos en una moción de censura o en la aprobación de unos presupuestos, ¿no? Entonces, eso queremos eliminarlo, y queremos eliminarlo de una forma también que es muy sencilla, o incluso en Europa se está planteando y se aplica también, que es, para entrar en el Congreso de los Diputados, establecer un cut-off, un corte del 3% de votos respecto a la población nacional, que sería bastante razonable, para defender en el Congreso de Diputados los intereses generales de todos los españoles sin hacer diferencia entre comunidades autónomas. Existe otra cámara, como el Senado, que puede ser una cámara de representación territorial para defender los asuntos territoriales de cada uno de las comunidades, regiones, poblaciones, etcétera. El segundo punto, que es muy importante para nosotros también, de este gran eje que te digo, en el que gira un poco todas nuestras medidas que estamos aplicando, es la regeneración. La regeneración de la vida política. Por ejemplo, la eliminación de los aforamientos, que los políticos puedan ser juzgados por los mismos tribunales que cualquier ciudadano. Que haya una limitación de mandatos obligatoria. Lo que está ocurriendo en Andalucía, que se ha aprobado hace recientemente. Efectivamente, lo que hemos aprobado en Andalucía en el acuerdo de gobierno que hemos firmado con el Partido Popular, que lo hemos impulsado nosotros, porque recuerdo que en el Congreso de Diputados, cuando Ciudadanos presentó eliminar los aforamientos, nos quedamos solos en el Congreso de Diputados, ¿no? Y por supuesto la modernización del país en todos los sentidos, de la economía, de apoyar, por ejemplo, a las nuevas iniciativas de startups. Aquí en Almería, por ejemplo, concretamente, creemos que puede ser
un sitio perfecto, ¿por qué no? Poder ser el nuevo gigante tecnológico de Andalucía, ¿y por qué no Almería, ¿no? Tiene las condiciones, reúne todas las condiciones para serlo. Pero claro, hay que apoyarlo. Claro. Hay que apoyarlo ese sector. Y para que inviertan, para que los inversores encuentren atractivo ese sector, pues hay que darle algunos beneficios, algunas bonificaciones financieras. Por ejemplo, al inversor nosotros proponemos que quien invierta en acciones de las startups, pues se lo pueda deducir, lógicamente, y que no paguen impuestos durante los 2 primeros años de su creación. Eso en cuanto al tema, los grandes ejes. La provincia de Almería, principal déficit que tenemos, infraestructura. Si llegara al gobierno, Albert Rivera, Unión, Partido Popular, Ciudadanos, lo que sea, ¿qué hacemos con el AVE en la provincia de Almería? Para nosotros es una prioridad absoluta. O sea, no puede ser que nosotros tengamos sectores económicos pujantes en toda España, como es el sector agrario, como es el sector agroalimentario, o las empresas auxiliares de la agricultura, o el sector del turismo, o el sector de la piedra de Macael, ¿no? Sectores pujantes, sectores líderes en sus distintas empresas líderes en estos sectores. No puede ser que no podamos competir, que no tengamos una competitividad la que aporta la infraestructura y que no podamos llegar al gran mercado, a Europa, ¿no? Para poder vender nuestros productos, ¿no? Por lo tanto, para nosotros es absolutamente prioritario esa inversión en esa infraestructura para Almería y, por supuesto, el corredor mediterráneo es algo que es prioritario para todos nosotros para estar comunicados, ¿no? También es necesario mejorar otras infraestructuras como la red ferroviaria convencional. La red convencional, eso es fundamental. También la tenemos muy deteriorada. También tenemos otros problemas, por ejemplo, en infraestructura. Perdón, como puede ser también el tema de los vuelos, ¿no? No puede ser que los precios fundamentales. Que nos cueste más un vuelo a Madrid, que es el centro de los negocios para toda España. Yo lo sé porque tengo que viajar reiteradas veces a Madrid por mi empresa. Yo soy farmacéutico, pero me dedico al sector de la distribución farmacéutica. Tengo que ir a Madrid con cierta frecuencia y sale más barato viajar a Londres que viajar a Madrid. O sea, es sorprendente. Es que no puede ser. Esto tenemos que solucionarlo porque para ser competitivo, aun teniendo esos sectores, pero ha sido gracias a los almerienses, gracias a los emprendedores almerienses, a los trabajadores almerienses, por lo que hemos conseguido ser punteros en esos sectores, pero no por la ayuda que hemos recibido de las administraciones en infraestructuras, porque evidentemente hemos sido siempre una isla en ese aspecto, ¿no? Además, tanto un gobierno como el otro, se puede decir, que aquí no ha habido... En este caso no ha habido diferencia, efectivamente, ha sido tanto un gobierno como el otro, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, como cuando ha gobernado uno u otro a nivel nacional, en las competencias que correspondían al gobierno central o a los partidos socialistas, las competencias que correspondían a la Junta de Andalucía, pues no nos han favorecido nunca. Siempre hemos estado aquí en un rincón. Yo no recuerdo todavía cuando para venir a Almería, para entrar o salir de Almería, había que atravesar el puente de Rioja, ¿no? O que no esté terminada todavía la conexión de Aviator con Almería. O sea, son cosas que no se pueden entender, ¿no? ¿Qué recetas se pone encima de la mesa, dejando el tema de infraestructuras, también infraestructuras, en este caso hídricas, para solucionar el déficit hídrico que tenemos en la provincia de Almería? Es importante. El agua es la sangre de toda, que alimenta a todos los sectores económicos, que alimenta a la ciudad, a los ciudadanos, a toda la provincia, y tenemos un problema muy importante, muy importante. No hay soluciones mágicas, no somos partidarios de soluciones mágicas, como te he dicho anteriormente, somos liberales y por lo tanto al ser liberales no somos dogmáticos en ninguna cuestión, pero hay que llegar a consenso, hay que llegar a pactos, y nosotros proponemos un gran pacto sobre el agua, un gran pacto sobre el agua que es necesario porque para los problemas importantes hacen falta consensos amplios. Nosotros hemos demostrado que somos un partido de consenso, que podemos llegar a acuerdos y conseguir cosas estando en la oposición, cuando estábamos en la Junta de Andalucía, como conseguimos, por ejemplo, la derogación de la ley de sucesión, el impuesto de sucesión y donaciones. También lo hemos ratificado estando en el gobierno, efectivamente. Pero hay que llegar a consenso. No tiene una solución única el tema del agua. Hay que potenciar, por supuesto, el tema de los trasvases, hay que tratarlo. Hay que potenciar el tema de las desaladoras. Hay que tratar todos los temas que ayuden a eliminar ese problema histórico que arrastramos y que nos lastra para el desarrollo de nuestra provincia. Y más que todo porque en una provincia como la de Almería, el motor principal económico, que es la agricultura, el tema del agua, cuando se habla de agua desalada, es mucho más cara que el agua del trasvase. Y hay otras cuencas en las que el agua es excedentaria y se puede llegar a la provincia de Almería. Sin lugar a dudas, estamos absolutamente a favor de cómo lo plantea, pero tenemos que tener en cuenta también que tenemos que aportar también ese desarrollo de las desaladoras para cubrir los déficits que podamos tener. O sea, tenemos que llegar a un acuerdo global sobre esta materia y, por supuesto, los trasvases de los excedentes de cuenca. Efectivamente, estamos completamente a favor de que se produzcan porque para la agricultura es completamente necesario,
también para ayudar a su competitividad, porque lógicamente el precio del agua desalada encarecería el producto y bajaríamos en competitividad en el mercado, ¿no? Hablando de tejido productivo, ¿qué debería de cambiar en la provincia de Almería para intentar no solo tener los dos puntos fundamentales, el tema de la agricultura por un lado, el tema servicio turismo por otro, aunque está también el tema de la piedra, pero ¿qué debería de mejorar o cambiar en el tejido productivo? Bueno, yo creo que lo que tiene que mejorar básicamente en el tejido productivo, aparte de que hay que diversificar el entramado empresarial de la provincia, potenciar, por supuesto, a nuestros sectores principales, no cabe ninguna duda, hay que seguir apoyándolo y potenciarlo en todos los sentidos, pero también hay que diversificar el tejido productivo. Yo creo que Almería, por ejemplo, puede convertirse en una buena potencia logística, ya tenemos empresas logísticas muy importantes, como por ejemplo JCano en Antas y otras empresas, ¿no? El Zunces, etcétera, muy importantes en la provincia, pero el tema logístico puede dar un paso más todavía. Y el tema logístico conlleva también otra serie de ampliación a otros sectores. Por ejemplo, yo que trabajo en el sector farmacéutico, son sectores que van muy ligados. Todo el sector farmacéutico está ahora mismo en Barcelona. Claro. Pero Barcelona ha perdido mucho, ha perdido oportunidades por el tema del independentismo. De hecho, había un dato ayer, creo que son 30 empresas diarias que se están marchando de Cataluña. Efectivamente, sí, así es. Entonces, claro, estos sectores, por ejemplo, perdieron la Agencia Europea de Medicamentos, que finalmente se fue a Ámsterdam al salir de Inglaterra por el asunto del Brexit, ¿no? Nosotros podemos también conseguir, no digo el farmacéutico, otros sectores, el textil, etcétera. Sí. Hablando el otro día con un empresario del sector textil, número 1 en su sector, que es una empresa de Vélez Rubio, se llama Garis. Vélez Rubio es el número 1 en el sector de uniforme, de cocina, por ejemplo, escolares, etcétera, el número 1 nacional. Pues tenía ese problema logístico también, ¿no? Por lo tanto, tenemos que ayudar a esas empresas también. Si Almería está mal comunicada, imagínate Vélez Rubio, o sea, ya ni te cuento, ¿no? Con lo cual clarísimamente, la autovía, la A92 del norte, que terminó 10 años más tarde, como siempre pasa todo en Almería. Efectivamente. Por lo tanto, ahí tenemos que apoyar en ese sector, hay que diversificarlo. El tema de las startups que te he comentado anteriormente es muy importante. Ahí hay una cantidad de talento trabajando en estas nuevas empresas impresionante. En Almería tenemos ese talento, pero hay que fomentarlo. Y para fomentarlo tenemos que incentivarlo. Y para incentivarlo tenemos que bajarle los impuestos. Claro. Eso generará empleo también. Y lógicamente, a los inversores hay que atraerlos también. Hay que atraerlos con unos servicios buenos, con una infraestructura buena, etcétera, ¿no? Por lo tanto, es un entramado y, por supuesto, que no se me olvide también un tema fundamental que te quería comentar a raíz de esto, que es el tema de los autónomos, porque yo soy autónomo y lo sufro en mi piel directamente, ¿no? A los autónomos hay que apoyarlos. Los autónomos son la gente que ha mantenido este país levantando la persiana en una situación de crisis enorme que hemos tenido, pero ahí han estado aguantando y hemos mantenido la estructura de este país, ¿no? A los autónomos hay que ayudarlos y sobre todo hay que comprender que un autónomo tiene que tener los mismos derechos, como nosotros llevamos nuestro programa, que el trabajador por cuenta ajena. Los mismos derechos de paro, los mismos derechos sociales o la reclamación histórica que llevamos haciendo hace mucho tiempo y que Ciudadanos recoge en su programa, que es no pagar el IVA antes de haber cobrado la factura. Es una cosa que parece tan razonable, pero lo llevamos en nuestro programa en esta ocasión. O a los nuevos autónomos y sobre todo a los emprendedores del medio rural, hacerle una serie de bajarle una tarifa plana, una reducción de cuota a la seguridad social. La gente que vive en el medio rural, por supuesto, hay que incentivarla también para que ayude a construir empresas y emprenda. Nosotros hemos tomado una medida que es bastante importante, que es la reducción del 60% en el IRPF para las personas que viven en el medio rural. Y por supuesto una cosa que es importante también para los autónomos que piensan en su jubilación, porque el autónomo, dependiendo del sector en que sea, puede tener una productividad en los años centrales de su actividad, pero baja su productividad en los últimos años, en algunos sectores, ¿no? Depende del sector, pero suele suceder en algunos. Por lo tanto, hay que darle la opción, y nosotros se la damos en nuestro programa electoral, de que compute toda su vida laboral para establecer la base imponible para el cálculo de su pensión. Lógicamente importante. Me viene muy bien el tema porque la siguiente que te iba a preguntar es por el tema del empleo en la provincia de Almería. Más o menos me ha ido contando, pero fundamental las medidas, bajar los impuestos. No como escuchábamos ayer, por ejemplo, en el debate, Partido Socialista y Podemos, la izquierda, asegurando que ojo a la clase media de todos los trabajadores porque el bolsillo puede quedarse vacío. Efectivamente, las medidas que mostraron ayer en el debate y las que hemos podido leer en sus programas electorales, efectivamente se trata básicamente de freír a impuestos a la clase media, ¿no? Una cosa bastante incomprensible cuando la clase media de este país está siendo la clase sufridora de este país. Está sufriendo toda la crisis. Y bueno, me parece increíble que la medida que se le ocurra para relanzar el empleo, para relanzar la economía, sea volver a freír impuestos a la clase media, ¿no? Al contrario, o sea, las medidas son completamente contrarias
y hay que bajar los impuestos a la clase media, hay que bajar los impuestos a las familias. Nosotros en nuestro programa la bajada de impuestos va a afectar a 6 millones de personas, la bajada de impuestos, porque es lo lógico, porque la gente tiene que activar el consumo, se tiene que activar la economía, la gente tiene que emprender, tiene que iniciar la construcción de empresas, ¿no? Un tema que sí tenemos que hacer también en el empleo es acabar con los contratos basura, por supuesto, y nosotros proponemos en nuestro programa pasar todos los contratos basura a contratos fijos desde el primer día. Sí, importante. Creemos que son temas importantes y eso unido al apoyo a los autónomos, que como digo, son el alma, digamos, del empleo, porque los autónomos realmente no son las administraciones las que contratan a las personas, son los autónomos realmente los que están manteniendo el empleo y contratando a personas en esta provincia, sobre todo que además somos la provincia de Andalucía que más autónomos tiene porcentualmente a su población respecto a las otras provincias andaluzas. Tenemos casi el 20% de las afiliaciones a la seguridad social son en el régimen de renta, régimen especial de trabajadores autónomos. Jóvenes, I+D+I, y fundamentalmente apoyando a ese retorno, ¿no? Que me imagino a aquellas personas que estuvieron en crisis en sus momentos y se tuvieron que ir a otros países, la ayuda para que puedan retornar nuevamente a España. Y también importante el asunto de que se ve, económicamente hablando, de una posible crisis al fondo del túnel, se ve, y según el Partido Socialista, el gobierno que está en estos momentos, tampoco es que la vea muy mucho, con todo el gasto que está poniendo encima de la mesa. Esos viernes sociales, que le llaman. Sí, esos viernes sociales. Efectivamente, ellos no la ven, pero porque no la ven no quiere decir que no se vaya a producir, claro. Porque evidentemente cuando se produce... le pasó a Zapatero? ¿Qué le pasó a Zapatero con la situación de...? Cuando se produce un aumento del gasto público en la medida que se está produciendo, pues evidentemente el dinero hay que generarlo de otro sitio. Y si tú fríes al mismo tiempo a la clase media, la inhabilitas para el consumo o para la creación de nuevas empresas, la generación de riqueza o de crecimiento es muy difícil. Por lo tanto, ahí va a haber una disonancia, una desconexión entre el aumento de la recaudación y el gasto que se está produciendo, que nos llevará a un aumento del déficit público y un aumento de la deuda, por lo tanto. Por lo cual, evidentemente, los activos son de crisis. Ya se está observando que el empleo no está creciendo como estaba creciendo, ¿no? Ahí está. Lógicamente, es una consecuencia lógica de la aplicación de estas medidas de gasto social y de aumento de impuestos a las clases medias, ¿no? Que son las que generalmente pues invierten y pueden aumentar el consumo y el desarrollo de las empresas, ¿no? Esto yo creo que es un error. Ellos lo plantean como un beneficio social. Nosotros no estamos en contra del beneficio social. Que parece que tiene liderar ellos, la izquierda en este caso parece que tiene liderar la bandera del tema de temas sociales. Sí, parece como si tuvieran una autoridad moral en ese aspecto. Nosotros pensamos que no, que como se beneficia mejor a toda la sociedad, creando riqueza, creando crecimiento, que las empresas se desarrollen, favoreciendo a los autónomos, favoreciendo el consumo, favoreciendo a las familias, y eso al final repercute en un beneficio social para que tengamos más dinero para dependencia, para que tengamos más dinero para sanidad, para que tengamos más dinero para educación. Es la única manera, unido a otro asunto que también tenemos que indicar, que es un problema gravísimo que tenemos ahora mismo en España, en general, que es la natalidad. Vale, la falta. La natalidad es un problema enorme, entonces nosotros, como uno de nuestros proyectos principales, el apoyo a las familias, como te he comentado anteriormente, queremos apoyar a la natalidad de una forma decidida, ¿no? Y hemos pasado a catalogar como familias numerosas en nuestro programa a las familias con 2 hijos y también a las familias monoparentales. Y de una categoría especial a las familias con 3 hijos o más. Eso conllevará, y así lo planteamos, que las familias numerosas, que pasan a ser las de 2 hijos, como digo, tendrán una ayuda de 1.200 euros, o bien en deducción en el IRPF, pero también lo pueden cobrar durante todo el año en cuotas mensuales, por decirlo de alguna manera, y a las familias de más de 3 hijos una ayuda en deducción de IRPF o también cobrado de forma prorrateada de 2.400 euros. Vicente, la última pregunta. Ya en este caso te damos las cámaras de Interalmería para que te pueda dirigir a todos los almerienses que nos están viendo en estos momentos el motivo de por qué deben de ir a votar el próximo 28 de abril y por qué votar en este caso a la formación de Ciudadanos. Bueno, pues almerienses, paisanos, vecinos, me quiero dirigir a vosotros para pediros el voto para Ciudadanos, entendiendo que Ciudadanos es el partido que más estabilidad y un cambio más sereno y más tranquilo puede producir, tan necesario como es en nuestra sociedad almeriense. En Almería estamos acostumbrados a tener un déficit de infraestructura, como hemos comentado, pero en cambio, incluso con ese déficit hemos sido capaces de desarrollar nuestras empresas, hemos sido capaces de salir adelante, de ser punteros en sectores como el sector agrícola, como el sector turístico y otros sectores que tienen que incorporarse
porque como hemos comentado hay que diversificar el entramado empresarial, tenemos que innovar, tenemos que apostar por las startups también, y todo eso vendrá de la mano de Ciudadanos, porque ya hemos visto que ni Partido Socialista ni Partido Popular nos han apoyado a la provincia de Almería en infraestructuras para poder llevar a nuestras empresas a ser competitivas en el gran mercado europeo, que es donde nosotros tenemos que llegar con nuestros productos en condiciones de competitividad máxima y rápido, con unos transportes adecuados para poder venderla y poder ser competitivos en este mercado. Por lo tanto, nosotros pensamos que un gobierno liderado por Albert Rivera, un proyecto como Ciudadanos, con el equipo de profesionales que acompañan a Albert Rivera, puede ser el adecuado para que España avance y Almería se vea beneficiada. Por lo tanto, os pido el voto para Rivera, para Ciudadanos, vamos Almería. Vicente García Egea, candidato de Ciudadanos al Congreso de los Diputados, muchísimas gracias por tu presencia. Muchas gracias. Desde Interal-Almería, tan solo desearte muchísima suerte en las elecciones del próximo domingo. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Pues nada más, amigos, hasta aquí la entrevista electoral de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos mañana jueves a partir de las 9 de la noche aquí en Interal-Almería Televisión, en el espacio de la entrevista electoral. A todos los más que nos queda desearles que pasen una feliz noche.